Una mezcla equimolar heptano-octano entra como alimentación a la temperatura de ebullición en un plato intermedio de una columna de rectificación en marcha continua, para separar un destilado de composición 0.98 y un producto de colas de composición 0.03 en fracción molar. Determínese el número mínimo de platos teóricos y el número de platos reales si la columna trabaja en condiciones tales que el cociente entre L sobre D sea igual a 2 veces L sobre D mínimo y la eficiencia media de los platos es del 83%. De esta forma tenemos especificado solamente el valor en fracción molar en fase líquida para las corrientes globales de la columna, en este caso la corriente de alimentación del destilado y los fondos. Sin embargo, no tenemos valores de flujo molar de ninguna de las corrientes. Por lo tanto, para efectos de especificar completamente el ejercicio, tendríamos que tener un valor al menos de una de estas corrientes globales de la columna. Para poder resolver el ejercicio requerimos de los datos de equilibrio, en este caso de la mezcla heptano-octano a una atmósfera de presión, y debemos utilizar una base de cálculo. En este caso asumimos un flujo molar para la alimentación de 100 kmol por hora. Si hacemos un balance global, entonces tenemos que la alimentación será igual a la suma de los flujos molares del destilado y los fondos. En este caso quedaría la ecuación de esta forma si asumimos esa base de cálculo para la alimentación, y si hacemos un balance para el componente más volátil, que en este caso es el heptano, entonces podemos un balance para el componente más volátil, pero un balance global. Entonces, para este balance global en toda la columna tendremos esta expresión que tenemos en pantalla. Por lo tanto, en resumidas cuentas tenemos estas dos ecuaciones respectivamente con dos incógnitas, las cuales son el flujo molar del destilado y el flujo molar de los fondos, y por tanto, si resolvemos este sistema 2×2, entonces tendremos los valores para el destilado y para los fondos en términos de flujo molar. Si graficamos entonces los datos de equilibrio, que son los que están representados por esta curva azul, y representamos la diagonal x igual a y que está de color naranja, podemos observar entonces el comportamiento de este sistema en un eje de coordenadas donde vamos a tener la fracción molar en fase gaseosa en función de la fracción molar en fase líquida. También tenemos la representación de cada uno de los puntos. En este caso, este punto superior representa a el punto XD, XD, en donde representa el punto del destilado. Este punto central representa la alimentación, y este punto final que tenemos acá representa la concentración del compuesto más volátil en los fondos. Bien, si tenemos en cuenta que una de las preguntas del ejercicio es determinar el número mínimo de platos teóricos, para este caso, cuando la columna trabaja a reflujo total, el número de platos se hace mínimo y por lo tanto sabemos que el cociente entre el flujo molar del líquido que retorna a la columna sobre el destilado va a ser igual a 1. Entonces, por medio del método de McKay-Thiele, entonces podemos aplicar entonces que desde el punto del destilado hacia abajo, es decir, hacia el punto de la concentración del compuesto más volátil en los fondos, escalonadamente vamos trazando rectas que sean perpendiculares al eje Y en principio hasta tocar los datos de equilibrio, y
consecutivamente descender perpendicularmente al eje X hasta tocar los valores de la diagonal X igual a Y. Entonces eso lo vamos a hacer hasta tocar el punto de la concentración del heptano en los fondos, y de esta forma, como estamos trabajando a reflujo total para determinar el número mínimo de platos teóricos, en este caso nos da un valor de 9 platos teóricos, incluyendo a la caldera o el calderín. Asimismo, el ejercicio nos dice que la alimentación está ingresando a la temperatura de ebullición y por tanto está ingresando como líquido saturado, y por lo tanto el valor de Q, que es la fracción líquida, tendrá un comportamiento que se va a evidenciar como se muestra en esta gráfica con esta recta de color púrpura. Esta recta, digamos que es perpendicular al eje X, por tanto, digamos que este comportamiento se debe, como he dicho, a que la alimentación está ingresando como líquido saturado. Entonces, si queremos determinar el reflujo, la relación de reflujo mínima para este caso, entonces lo que tendríamos que hacer es, en principio, trazar una recta, que es esta recta verde, que va y que cruza por el punto de el destilado XD, XD, y la intersección que existe entre la recta C o la recta de la alimentación junto con los datos de equilibrio. Cuando esta recta verde cruza por estos dos puntos e intercepta al eje Y, entonces podemos decir que este valor para el intersecto de esta recta verde en estas condiciones nos va a dar el cociente entre la fracción molar del heptano sobre 1 más la relación de reflujo mínimo. Entonces, si observamos en esta escala el valor de este intercepto, a nosotros nos da un valor de 0.385, y como ya tenemos el valor de la fracción molar del heptano en el destilado, entonces podemos despejar entonces el valor de la relación de reflujo mínima. Entonces, tengamos en cuenta que para este caso, esta relación de reflujo mínima es el cociente entre L sobre D, y por tanto, si hacemos el despeje correspondiente, vamos a llegar a este valor que tenemos en pantalla. El ejercicio nos dice entonces que para una relación de reflujo L sobre D que sea el doble de la relación de reflujo mínima, debemos realizar entonces el análisis para determinar cuántos son el número de etapas reales para una eficacia del 83%. Entonces vamos a utilizar este valor de relación de reflujo para hacer esas estimaciones. No obstante, para la mayoría de los ejercicios que se resuelven para estos problemas de ingeniería química de Oconii-Toho, normalmente, a menos que se especifique lo contrario, la relación de reflujo que normalmente se va a trabajar es la relación L sobre V, y por tanto vamos a emplear esta ecuación a efectos de expresar el valor que ya tenemos de la relación de reflujo L sobre D en función de L sobre V, y nos da el siguiente valor de relación de reflujo con el que vamos a trabajar de aquí en adelante. Hacemos un balance en el condensador en la parte superior de la columna de rectificación, entonces podremos observar que en ese condensador el flujo de vapor, eh, el flujo molar de vapor que ingresa al condensador será igual entonces a la sumatoria del destilado más la corriente L, que vendría siendo el flujo molar de líquido que retorna por la parte superior de la columna. Si despejamos entonces el valor de D, lo expresaremos entonces como la diferencia entre V menos L. ¿Okay? Si dividimos toda esta ecuación sobre L, pues tendremos que del lado izquierdo vamos a tener el destilado sobre L y del lado derecho
el flujo molar de vapor sobre L menos 1, en tanto que L sobre L nos va a dar el valor de la unidad. Entonces, si el L que está en la parte izquierda de la igualdad pasa, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, nos quedará esta expresión que tenemos aquí en pantalla. Y de esta expresión vamos a despejar para tener una ecuación que nos permita determinar el valor de L, que es justamente esta ecuación que tenemos aquí. Sin embargo, en el denominador, este cociente V sobre L también es lo mismo que tener el valor del inverso de L sobre V. Y lo llevamos de esta forma a efectos de utilizar el valor que recientemente hemos estimado para la relación de reflujo L sobre V. Por lo tanto, tenemos el valor del flujo molar del destilado y también tenemos el valor de la relación de reflujo y por tanto podemos llegar a un valor de flujo molar para el líquido que retorna por la parte superior de la columna. Asimismo, con estos datos de la relación de reflujo y el flujo molar de líquido que retorna por la parte superior de la columna, podemos hacer una estimación del flujo molar de vapor ascendente en la sección de enriquecimiento. Y simplemente lo vamos a obtener de esta expresión, como ya tenemos el valor de L, simplemente vamos a despejar de esta expresión de la relación de reflujo y nos da un valor de flujo molar de vapor ascendente en la sección de enriquecimiento con este valor que tenemos aquí en pantalla. Por otra parte, también podemos determinar el flujo molar de líquido que sale del plato de alimentación con dirección hacia la sección de agotamiento o la sección inferior de la columna. Y esto lo podemos determinar en función de esta ecuación que tenemos acá. Esta función de el flujo molar de líquido que desciende en la sección superior de la columna y de la fracción líquida, así como del flujo molar de la alimentación. Si reemplazamos los valores, podemos obtener un valor de L' como el que tenemos aquí en pantalla. Para el caso del flujo molar de vapor ascendente en la sección inferior de la columna, lo podemos determinar en base a esta expresión que tenemos aquí. Sin embargo, como la fracción líquida ingresa, digamos, la alimentación ingresa como líquido saturado, entonces la fracción líquida en este caso es 1 y por tanto 1 menos 1 nos da 0 y 0 por el flujo molar de la alimentación nos va a dar 0 y por tanto en este caso el flujo molar de vapor ascendente tanto en la sección de enriquecimiento como agotamiento será el mismo. Ahora bien, si utilizamos entonces el valor de la pendiente, eh, digamos, para representar una ecuación que describa el comportamiento de la recta inferior de operación, sabemos que el coeficiente angular o el valor de la pendiente va a estar descrito por el cociente entre el flujo molar del líquido que desciende en la sección inferior de la columna por eh, en base al vapor que también está ascendiendo en la sección inferior de la columna, lo que nosotros denominamos el cociente entre L' y V'. Por lo tanto, valiéndonos de la ecuación de una recta, entonces, como estamos con la intención de representar la recta inferior de operación, entonces vamos a tomar en cuenta el valor de la fracción molar, tanto en fase líquida como en fase gaseosa, en los fondos. Entonces, en ese sentido, eh, lo que vamos a hacer es que a partir de esta expresión que tenemos aquí, llevaremos esto a una notación de una ecuación para describir el comportamiento de la recta inferior de operación. Y lo vamos a hacer justamente es
eh, haciendo pasar este término, este denominador que está dividiendo, pasamos a multiplicar al lado derecho de la igualdad y simplemente vamos a expandir este polinomio hasta llevarlo a una expresión de una ecuación para una línea recta, en este caso la recta inferior de operación. Bajo la misma lógica vamos a llegar a una expresión para describir el comportamiento de la recta superior de operación o recta de enriquecimiento, teniendo en cuenta el valor de la pendiente o el coeficiente angular, que es el cociente entre L sobre V, y el valor del punto del destilado, que en este caso es el punto de 0.98,0.98. Entonces, bajo la misma lógica que lo hicimos anteriormente, vamos a llegar a esta expresión que va a describir el comportamiento de la recta superior de operación. Y por tanto, con el valor con la expresión, perdón, de la recta inferior y superior de operación de la columna de destilación, entonces podemos representar en un gráfico donde se encuentren también los datos de equilibrio y la diagonal x igual a y, podemos entonces representar el comportamiento de nuestro sistema en una columna de rectificación bajo las condiciones que ya eh, hemos establecido, en tanto que ya hemos definido una relación de reflujo en función de una relación de reflujo mínima. En este caso, una vez representado entonces la recta inferior y superior de operación, en este caso la recta inferior de operación es esta recta azul y la recta superior de operación es esta recta verde. El resto es la curva de equilibrio que está en esta sección superior y esta recta naranja es la diagonal x igual y. Simplemente entonces trazamos desde el punto del destilado hasta el punto de los fondos unos escalones como ya hemos hecho previamente para efectos de determinar para estas condiciones de relación de reflujo. Debemos determinar entonces el número de platos teóricos, el número de etapas teóricas. Para este caso nos da un valor de 14 etapas teóricas, ¿sí? Y como el ejercicio nos está pidiendo es el número de etapas reales o el número de platos reales, entonces utilizamos esta ecuación que está en términos de el número de etapas teóricas y de la eficacia promedio. Como nosotros tuvimos un valor de número de etapas teóricas de 14 y la eficacia promedio es del 83%, entonces tenemos un número de platos reales de 16, incluyendo el valor de la caldera.